es un gas ideal? Los gases son complicados, están llenos de miles de millones de moléculas energéticas de gas que pueden colisionar y posiblemente interactuar entre ellas. Dado que es difícil describir de forma exacta un gas real, la gente creó el concepto de gas ideal como una aproximación que nos ayuda a modelar y predecir el comportamiento de los gases reales. El término gas ideal se refiere a un gas hipotético compuesto de moléculas que siguen unas cuantas reglas. Las moléculas de un gas ideal no se atraen o repelen entre ellas. Suponemos que las únicas interacciones de las moléculas que componen un gas ideal son las colisiones elásticas entre ellas y con las paredes del contenedor. Las moléculas de un gas ideal en sí mismas no ocupan volumen alguno. El gas tiene volumen, ya que las moléculas se expanden en una gran región del espacio, pero las moléculas de un gas ideal son aproximadas por partículas puntuales, que en sí mismas no tienen volumen. Si esto le suena demasiado ideal para ser verdad, están en lo correcto. No existen gases que sean exactamente ideales, pero hay un montón de ellos que se comportan casi de esta manera, de tal modo que aproximarlos por un gas ideal es muy útil en numerosas situaciones. Estos gases cumplen con la hipótesis de Avogadro, que establece que una cantidad de cualquier tipo de gas en un mismo volumen, a la misma temperatura y a la misma presión contiene el mismo número de moléculas, independientemente del tipo de gas que sea. Especialmente, solo podemos hablar de un gas ideal bajo ciertas circunstancias, precisamente ideales. Esto supone el comportamiento del gas en criterios muy bien definidos. Los gases se componen de moléculas cuyo tamaño es despreciable comparado con la distancia media entre ellas. Las fuerzas intermoleculares son débiles y despreciables, salvo en el momento de la colisión, y cumplen con las leyes de los gases ideales. Estos gases poseen propiedades específicas. Siempre tienen el mismo número de moléculas y no existen fuerzas de atracción o repulsión entre sus moléculas. No existe colapso entre las moléculas ni cambios en su naturaleza física. Las moléculas de los gases ideales ocupan siempre el mismo volumen a las mismas condiciones de presión y temperatura. Ley de Boyle. Esta ley nos dice que el volumen de una masa definida de gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. En otras palabras, la presión varía en proporción inversa con el volumen. La interpretación matemática del comportamiento es presión por volumen es igual a la constante. La aplicación de la ley de Boyle a dos estados, inicial y final, permite aseverar que la presión inicial por el volumen inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final. A temperatura constante y para una misma masa de gas, el volumen es inversamente proporcional a la presión. La energía cinética es constante. Como consecuencia, la velocidad molecular promedio y las fuerzas de colisión están constantes. Si aumenta el volumen, entonces disminuye el número de moléculas por unidad de volumen y también disminuye la cantidad de colisiones por unidad de área de la pared. Como consecuencia de todas estas situaciones, la presión disminuye. Pasamos a la ley de Charles. La ley de Charles define que el volumen de una masa definida de gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta. En palabras más sencillas, el volumen varía en proporción directa con la temperatura. La expresión de esta relación y su comportamiento es V sobre T igual a K, donde V es el volumen, T la temperatura en grados Kelvin y K la constante de proporcionalidad. Por otro lado, es importante considerar que siendo que hay una constante, podemos definir la relación de V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, lo que indica una constante. También es importante considerar que para una misma masa de gas a presión constante el volumen es proporcional a su temperatura absoluta. Esto quiere decir que si la temperatura aumenta, aumenta la velocidad de las moléculas promedio y aumenta la fuerza de las colisiones de esas moléculas. Por lo tanto, el gas se expande. La ley de Gay-Lussac es otra de las bases para deducir la ley de los gases ideales. Nos dice que cuando se tiene un volumen constante de un gas, la presión de este es directamente proporcional a su temperatura, y establece que bajo condiciones ideales, para una cierta cantidad de gas, al aumentar la temperatura del mismo, el cociente de presión y temperatura siempre se mantendrá constante, estableciendo así una relación de P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Siendo P la presión y T la temperatura del gas expresada en grados Kelvin.